Vamos a iniciar este tiempo y me gustaría que me acompañaran a leer, si tienen, el Salmo 148. Vamos a leer este capítulo. El Salmo 146 habla de la alabanza individual, el 147 la alabanza del pueblo de Dios, y este Salmo 148, de hecho dice en el capítulo que toda la creación alabe y adore al Señor, toda la creación, amén. Dice: alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde el firmamento, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos los ejércitos celestiales, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas brillantes, alábenlo los altos cielos, alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes. Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. El versículo 7 dice: alaben al Señor desde la tierra, ustedes criaturas de las profundidades del océano, el fuego, el granizo, la nieve, las nubes, el viento, el clima que lo obedecen, ustedes, las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y todo el ganado, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves, los reyes de la tierra y toda la gente, los gobernantes, los jueces de la tierra, los muchachos, las jovencitas, los ancianos, los niños. Que todos alaben el nombre del Señor, porque su nombre es muy grande, su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo y honra a los fieles, los del pueblo de Israel que están cerca de él. Alabado sea el Señor. Qué hermoso capítulo, ¿verdad? Habla de la magnificencia. En la mañana orábamos y reconocíamos precisamente que creemos en un Dios poderoso, no creemos en un Diosito, ¿verdad? Que mucha gente se refiere así cuando habla de Dios. Creemos en un Dios único que dijo y fueron creadas las cosas. Y la primera parte del capítulo habla de lo celestial, de que los ángeles lo alaben, que su ejército lo alabe, que los cielos. Y en la parte, a partir del versículo 5, habla de la creación de lo terrenal, las aves, los monstruos marinos, todo lo que está en la tierra que alaba al Señor. Y al final nos enseña la palabra, que todos alaben el nombre del Señor porque su nombre es muy grande.
Su gloria está por encima de la tierra y el cielo. Dios hizo fuerte a su pueblo. Esos versículos hablan de nosotros como sus hijos. Si toda la creación alaba a Dios, nosotros, que el Señor nos dio un lugar especial, que dio todo por nosotros porque nos ama como hijos, nosotros, ¿qué podemos darle al Señor? Nuestra alabanza, nuestra adoración es lo único que podemos venir a dar en este día y agradecerle, ¿verdad?, todas las bendiciones que Él ha dado a nosotros, perdón. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande y Dios es poderoso. Y a ese Dios venimos a alabar, así que los invito a que se pongan de pie. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a pedir que Él sea en medio de nosotros y que Él reciba nuestra adoración, que podamos alabar, podamos cantar. Y no nada más habla de una alabanza de canto, sino una alabanza con nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que alabar y honrar el nombre de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Nuestras oraciones es una alabanza a Dios. En todo tiempo oremos y pidámosle al Señor por nuestras necesidades, por nuestras peticiones y reconozcamos quién es Él para nosotros. Somos sus hijos amados. Amén. Gracias, Señor, bendito seas, gracias por este tiempo, gracias porque reconocemos, mi Dios, que por ti fueron hechas todas las cosas, Señor. Tú haces que salga el sol para buenos y malos, mi Dios, pero para nosotros, que somos tus hijos, Señor, siempre nos das lo mejor, Padre. Gracias, te pido que tú seas, mi Dios, en medio de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, que tú seas el único glorificado, el único exaltado, Señor, en esta mañana. Permítenos, mi Dios, levantar nuestras manos en adoración, en gratitud, Señor, reconociendo que tú eres, Señor, el único, mi Dios, al que podemos adorar y alabar, Señor, el único digno, Señor, de nuestra alabanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sí, hola, ¿cómo están hoy? ¿Bendecidos? ¿Sí? ¿Por qué no le dices al que está a tu lado, vamos a alabar a Dios? Vamos a alabar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, ¿amén? ¿Por qué no levantamos un aplauso muy fuerte a aquel que venimos a exaltar, a adorar, a levantar su nombre? Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación, no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de
gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz, mi llanto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. No puedo callar. Él es el que cambia nuestro lamento en gozo. A ver, diga conmigo, Él cambia mi lamento en gozo. A ver, ahora más expresión, ¿vale? Él cambia mi lamento en gozo. Ay, ahora sí ya les creí. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que
Jesús, muestra tus caminos y andaremos. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu Él siempre nos pasa de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y en su luz todo lo oculto sale. Él ve lo más oculto en nuestros corazones. Cada pensamiento, cada sentimiento que tenemos. ¿Quién conoce el corazón mejor que Dios? Nadie. Ni aún nosotros mismos, porque en su palabra dice que el corazón es engañoso, pero a Él no se le puede mentir. ¿Y saben qué es lo más asombroso? Que Él, conociendo cada pensamiento, cada sentimiento, cada detalle, nos muestra su bondad. Nos muestra su bondad. Te pido cierres tus ojos y le digas: Señor, gracias, porque no merezco tu amor, no merezco tu bondad, mas aún tú me amas, aún tú mostraste tu amor entregando a tu Hijo por mí. Que conociendo mi postura, que conociendo mi corazón, mis pensamientos, lo más oculto de mí, tú aún así me muestras tu bondad, Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida, en mi vida. Con mi ser yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida has sido bueno, en mi vida, en mi con mi ser yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor para con nosotros, porque tú nos sigues persiguiendo con tu fidelidad. Gracias, Señor. ¿Por qué no levantamos un aplauso a ese Dios tan amoroso, generoso, bondadoso? Buenos días a todos. Ah, sí vino, mire. Y se me hace que sí desayunó. Gloria a Dios. Me ha tocado dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez. Siéntanse bienvenidos. Aquellos que ya normalmente venimos también cada semana, cada domingo, también le damos la bienvenida. A las personas también que nos ven por medios electrónicos, también les damos la bienvenida porque Dios tiene algo especial para nosotros. Y el día de hoy me tocó orar por diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas es un tiempo en el cual nosotros destinamos previamente una cantidad de eso en lo que Dios nos ha bendecido para depositar en el alfolí. El alfolí es esa canastita en donde nosotros depositamos el 10% de lo que ganamos y también ofrendamos la cantidad que Dios previamente haya puesto en nuestro corazón. Quiero comentarle, leerle en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso número 35, dice: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros como cristianos venimos y depositamos una cantidad en el alfolí, lo hacemos de dos maneras. O lo hacemos porque es la costumbre. Un día, si el Señor me lo permite, vamos a hablar acerca de costumbres, que es muy diferente a tener hábitos. Las costumbres se vuelven algo rutinario, los hábitos fomentan el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Entonces, de forma breve, yo quiero comentarle que cuando yo estaba predicando la palabra de Dios allá en el año 1985, allá en
¿Usted se acuerda de los sismos de 85? ¿Sí? Algunos ni siquiera habían nacido. Pero nos tocó ir a predicar allá a Tepito y yo aprendí una cosa: más bienaventurado es dar que recibir. Yo doy testimonio de ello. En la Biblia se habla acerca de personas, específicamente voy a hablar de dos, de una forma muy breve. Las viudas. La viuda de Sarepta, en el libro, del primer libro de Reyes, Dios le manda a Elías a que vaya y lo sustente una mujer que tenía mucho dinero, ¿verdad? ¿No? Dios le dice, ve y te va a sostener una mujer que es viuda. Se lo voy a resumir. Las viudas en ese tiempo eran las personas que no teniendo esposo y sobre todo teniendo un hijo, solo tenían para mal comer y un día morirse de hambre. ¿Por qué? Porque no había un varón que fuera y las defendiera de sus enemigos ni que les proveyera. Y entonces, como que no es muy comprensible cuando Dios le dice, Elías, ve a una viuda pobre, porque le dice que era una viuda pobre, y le dice, ¿sabes qué? Ella te va a sostener. ¿Usted qué diría? No, pues a mí mándame con una viuda rica, que tenga mucho dinero, pues ahí sí, ¿no? Pero Dios la manda a Elías, un profeta, un gran profeta de Dios, y le dice, ve con una viuda que no tiene más que un poco de harina y un poco de aceite. ¿Y qué cree que pasó? Dios le dijo, ve y le dices que te sostenga, y ella dice, nada más tengo un poco de harina y un poco de aceite, y dice, ve y prepárame a mí primero, y luego para ti y para tu hijo. Pues es que ya nada más estábamos esperando que se nos terminara esto para que nos muriéramos. ¿Sabe qué pasó? Dios le dijo, nunca va a faltarte la harina, ni tampoco te va a faltar el aceite, y vas a comer tú, el profeta, y también va a comer la mujer y su hijo. ¿Pero qué cree que le pasó a la mujer? Su hijo, el único hijo que tenía, se enfermó y se murió. Bueno, ¿y entonces qué pasó? A mí me gusta mucho compartir esto. Dios nunca hace las cosas y nos explica por qué. ¿Se ha dado cuenta? Sino para qué. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que le dijo, tú vienes a mí, te sostengo y ahora se muere mi hijo. ¿Qué pasó? Pues no que eres profeta del Dios Altísimo. Y él le dice, tráeme a tu hijo. Se lo resumo, oró por él, se tendió sobre él 3 veces y ¿qué cree? El niño resucitó. Para eso Dios le dijo a la viuda, es más bienaventurado dar que recibir, porque era una forma de enseñarle a la mujer, y la mujer dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Para compartir esto, en el Nuevo Testamento se habla de una mujer que fue viuda, y también en el lugar donde se depositaban las ofrendas, todos daban de lo que les sobraba, pero la viuda pobre dio todo lo que tenía. Es un gran ejemplo las viudas. Yo conozco, y seguramente usted conoce a mujeres virtuosas que sin esposo, por cualquier razón, han sostenido no solamente a su hijo, a sus hijos, sino que les han dado de comer, les han dado un techo y hasta les han dado carrera. ¿Usted conoce a alguien así? Yo sí conozco a varias mujeres que son un ejemplo de Proverbios 31. Pero Dios prueba nuestra fe a través de cosas que a veces no entendemos. Yo doy testimonio, en el año 85, a nosotros nos tocó ir y predicar la palabra, pero ir y sembrar en alguien que no tenía para comer. No le puedo dar detalles, lo único que doy testimonio es que Dios nos ha concedido a mi esposa y a mí extender la mano para bendecir a alguien, y Dios, lo cantaban nuestros jóvenes en la alabanza, porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel, es porque el hermano Germán hoy está aquí dando testimonio que es más bienaventurado dar que recibir. Usted atrévase, deposite la cantidad que usted
previamente haya destinado para depositarla, el diezmo o la ofrenda, pero hágalo con el corazón en la mano, porque Dios va a recompensar su fe, no la cantidad que usted dé, cualquiera que ésta sea, porque Dios ve aquí adentro este músculo de 4 cavidades con arterias y venas que se llama corazón. Ese corazón es de donde Dios dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar por diezmos y ofrendas. Si alguien necesita un sobre de diezmo, por favor, póngase de pie. Y vamos a orar. Le invito a que cierre un momento sus ojos y vamos a poner en manos de Dios. Señor, tú siempre tienes una palabra fresca para nosotros, un motivo de reflexión, y tú nos dices que nuestra fe es probada a través de nuestros hechos. Por eso, Señor, extendemos con nuestra mano, con una cantidad de dinero que te pedimos que tú veas que lo hacemos con todo nuestro corazón. Bendice cada mano que tú has provisto, bendice esa mano que deposita en el alfolí, y sigue bendiciendo, Señor, las fuentes de trabajo que hacen materialmente posible que podamos hacerlo. Da trabajo al que no tiene y también sustento a la viuda y al huérfano. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres el Dios Altísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar y depositar su diezmo, su ofrenda. Se le felicitó y de verdad con todo el corazón, gracias por la vida de nuestro pastor y de su esposa Yuri, son una bendición. Él nos va a traer una palabra que nos va a edificar. Bienvenido. Bueno, listos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios por que nos permite reunirnos como iglesia, como familia plenitud para alabar, para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Dele una ofrenda de palmas al Señor, alábele y dígale, gracias Señor que me permites reunirme, que me permites estar con mis hermanos para alabarte, para adorarte. Gracias Señor. Vamos a la palabra. Por ahí se vise un poquito, espero que... ¿Ya quedó? ¿Alguien vio de las invitaciones que mandamos cómo se llama la prédica del día de hoy? ¿Sí? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Cómo?
Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Acompáñenme con sus Biblias a Juan capítulo 20, por favor. Versículo 24. Mire, antes de leerlo, versículos anteriores nos habla sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se cumple la Escritura con su resurrección y que también los discípulos inmediatamente son visitados por el Señor, excepto a una persona, no estaba ahí. ¿Quién no estaba ahí? Tomás, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde andaba Tomásito? Pero veamos qué es lo que sucede posteriormente. Juan 20, versículo 24 al 29, dice la palabra de Dios así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, ¿en dónde? En su costado. ¿Qué dice? No creeré. Wow. Dice la palabra de Dios, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, se volvieron a congregar, se volvieron a reunir los discípulos entonces, ¿no? Dice, y ahora sí, ¿y con ellos quién? El que no había estado en la reunión pasada, por alguna razón. Dice, llegó Jesús, estando las puertas, ¿cómo? Cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Diga conmigo, paz a vosotros. Dígale al que está a su lado, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Incline su rostro. Nos vamos a dirigir a nuestro Dios, por eso inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos para no distraernos. Bendito seas, amado Padre. Alabado seas. Venimos a alabarte, a exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. En esta mañana, en este día, día del Señor, muéstranos tu palabra, palabra de verdad. Ayúdanos a ser de los que confían y creen en ti en todo tiempo, en toda circunstancia, aún en las pruebas. Ayúdanos a ser bienaventurados, porque queremos ser de los que sin ver hemos creído en ti, en tus propósitos, en tus planes, en tus promesas para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra iglesia. Ayúdanos a creer y ser bienaventurados. Amén, amén. Aplauda al Señor, alabe su nombre. Él es bueno, Él es fiel, Él nos va a enseñar en esta mañana. Tome su lugar. Estamos acostumbrados a recibir enseñanzas de grandes hombres de la fe, ¿verdad? Pero casi no escuchamos no escuchamos prédicas sobre personas que posiblemente hicieron todo lo contrario a lo que debieron haber hecho, como los hombres de fe. Y quiero que se imagine por un momento esto que acabamos de leer. Pero antes de esto que acabamos de leer, sucedió algo. El primer día de la semana, el día que había resucitado nuestro Señor Jesucristo, María Magdalena fue al sepulcro y se dio cuenta que la piedra ¿qué? La habían movido. En ese momento se asustó y dijo: se han robado el cuerpo del Señor. Regresa corriendo a su casa, va con Pedro, con Juan y les dice: se han robado el cuerpo del Señor. Y ellos dos salen corriendo a ver qué había sucedido.
Y resulta que llega primero Juan y llega después Pedro. Pregunta, ¿por qué llegó primero Juan y no Pedro? ¿Tienen idea? ¿Cómo? Era más joven. Esa puede ser una teoría, una posibilidad. Pero recuerden, Pedro tenía primera y segunda de Pedro, y Juan tenía primera, segunda y tercera. Tenía más potencia, más velocidad, ¿verdad? Es chiste dominguero, ¿eh? Es chiste dominguero. Y lo que dice la palabra es que cuando llegaron ante el Señor y vieron que había resucitado el Señor, en ese momento les cayó el 20, les cayó la revelación. Entendieron tantas enseñanzas del Señor que dijeron, sí es cierto, iba a resucitar el Señor. Ya María Magdalena estaba angustiada fuera del sepulcro y se asoma y que se encuentra con 2 ángeles, uno en cada extremo de donde habían puesto el cuerpo del Señor. ¿Se acuerda la prédica de el arca de Jehová? La presencia del Señor. ¿Qué había arriba del arca? 2 querubines. ¿Y qué se encontró María Magdalena? A 2 ángeles. Y también a quién se encontró María Magdalena, al Señor, a la presencia de Dios. Y le dijo, ve y dile a los hermanos, a los discípulos, que voy con el Padre, que voy por el Padre. Le decía, no me toques, que no he terminado, voy con el Padre. Este es el preámbulo de lo que acabamos de leer. Pero mire, después se aparece a los discípulos cuando todavía no estaba Tomás, y se aparece en medio de ellos cuando estaban encerrados, cuando se estaban ocultando de los judíos porque tenían ciertas emociones en su corazón. ¿Qué emociones habrían en los discípulos después de que habían crucificado al Señor? Imagínense, ¿qué sentimientos había? Como de tristeza. ¿Qué otro sentimiento había en los discípulos? Díganme. Después de que su maestro había sido crucificado, había sido golpeado, escupido, maltratado. ¿Qué sentimientos había? ¿Enojo? ¿Qué otro sentimiento había? Decepción, dolor, dudas, incertidumbre. Dudando si realmente era el Señor, ¿verdad? ¿Qué otro sentimiento había en ellos? Miedo, por eso se estaban escondiendo, pero había enojo. Y miren, si le seguimos vamos a encontrar diferentes sentimientos y diferentes emociones que estaban experimentando los discípulos y por eso se habían escondido. Y estaban ahí reunidos, pero no estaba Tomás. Ahora le pregunto a usted, ¿con esos sentimientos y con esas emociones hay paz? No, al contrario, todos esos sentimientos nos hablan de la ausencia de la paz y principalmente de la paz de Dios, ¿verdad? Por eso el Señor cuando se aparece a ellos, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, shalom. Diga conmigo, shalom. Shalom. Mire, Jesús se aparece a los discípulos primeramente para alinear sus sentimientos y sus emociones. Por eso se aparece nuestro Señor Jesucristo antes de subir al Padre. Y vea lo que es el amor y la misericordia de Dios. Y esto quédeselo muy grabado. Dios nunca va a ser ajeno a tus sentimientos y a tus emociones. ¿Está conmigo? Dios nunca va a ser ajeno a lo que tú estás batallando en tu corazón y en tus pensamientos y que te roban la paz. Dios nunca va a ser ajeno para con sus hijos. Y veamos los 4 propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo se aparece según lo que acabamos de leer. Dice, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, en el versículo 26. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Primer propósito de haberse aparecido a los discípulos fue llevar la paz a los discípulos. Repita otra vez conmigo, shalom. ¿Será que realmente necesitaban la paz de Dios o será que solamente era un saludo de costumbre que tenían los discípulos y el Señor? Ambos, pero realmente era más la necesidad de ellos de tener paz en su corazón. Necesitaban la paz de Dios y muchos, mis hermanos, a veces necesitamos la paz del Señor en nuestras vidas. Y a veces necesitamos que alguien llegue y te diga, Abraham, shalom.
Araceli, shalom. Samuel, shalom. Hay veces que ponemos caretas en nuestra imagen, no queremos transmitir lo que estamos viviendo. Pero hay veces que necesitamos que alguien nos diga: la paz sea contigo. La paz del Señor sea contigo. Imagínense que nuestro distintivo de saludo como iglesia fuera: shalom, Gaby. Shalom. Y que donde fuera que nos viéramos, nos dijéramos: shalom. La paz del Señor sea contigo. El Señor quería transmitir paz a sus discípulos. Ese es el primer propósito. Juan 20:20 dice: y cuando les hubo dicho esto, después de darles la paz, dice, les mostró ¿qué? Las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Segundo propósito de haberse aparecido el Señor a sus discípulos es mostrarse a sí mismo, no como una visión, que quede claro, no fue una visión, se mostró Él mismo después de haber sido crucificado, con sus llagas, con las marcas de haber sido crucificado, pero vivo, real, verdadero. Fue para decirles: morí en la cruz, aquí están las marcas, aquí está mi costado, pero he resucitado. He resucitado y aquí estoy con ustedes. No era una visión, mis hermanos. Los discípulos tenían que ver a un Dios real y verdadero. Vieron en la presencia del Señor el sacrificio que tuvo el Señor en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para el perdón de los pecados de los discípulos y para que siguieran creyendo en Él. Ahora, te pregunto a ti, ¿cómo reaccionarías tú si de repente así como estamos reunidos, se apareciera el Señor Jesucristo aquí en medio de ti, en medio de este salón, sin avisar, y que se apareciera? ¿Cómo reaccionarías tú? Verle con las marcas en la frente por la corona de espinas, ver las marcas en sus manos, ver su espalda destrozada de los latigazos. Pero independientemente de que vieras a nuestro Señor Jesucristo así, ¿qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías tú al verlo frente a ti? ¿Cuál sería tu reacción? Porque todos los que hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, y hemos tenido una vida de oración y una vida de caminar en las sendas del Señor, yo no creo que te quedarías callado. No creo que te quedarías sin reaccionar. Algo harías tú. ¿Qué harías? Díganme, ¿qué harían? Nos postraríamos en ese momento seguramente. No sabríamos qué hacer ante el mismo Dios. Algunos le pedirían perdón, perdón, perdón. Otros llorarían. Otros le quisieran tocar, otros lo quisieran abrazar. Otros caerían postrados ante su presencia. ¿Qué harías tú? Piénselo por un momento, ¿qué harías tú? Porque vemos las Escrituras y vemos lo que hicieron los discípulos y creemos que fue lo normal, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor Jesucristo se hubiera presentado frente a nosotros? Mire, Juan 20:21 dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El tercer propósito por el cual el Señor se les aparece a sus discípulos es para la gran comisión, para enviarlos. El Señor mismo confirma que es enviado por el Padre. Y dice, así como el Padre me envió, yo los envío ahora a ustedes. Dice, con la misma autoridad que el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Hagan lo mismo, hagan discípulos. Prediquen las buenas nuevas del Evangelio. Ese fue el tercer propósito por el cual se apareció. Vean, Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuarto propósito, los empodera, los capacita, los habilita, les da autoridad. En otras palabras, no los manda al mundo. No los manda al mundo a ser discípulos sin autoridad, sin poder, sino al contrario, los embiste de poder, los embiste con autoridad.
Sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Esos son los primeros 4 propósitos por el cual el Señor se les aparece. Pero miren, ¿qué sucedió con Tomás? ¿Qué sucedió con Tomás? Y haciendo una comparación, si Pedro fue un hombre arrebatado, reaccionaba, gritaba, cortaba orejas. Inmediatamente que le preguntaron si era discípulo del Señor, negó al Señor sin pensarlo 2 veces. Pedro era todo lo contrario. Tomás era todo lo contrario, era lento para entender. Dudaba. Me platicaban en alguna ocasión sobre los temperamentos de las personas, y hay personas que están siempre dependiendo de otros para que les digan cómo hacer y qué hacer. Y como ya tenían identificado a este amigo cómo era, le dijeron, ¿sabes qué? Ahora te toca manejar a ti, de Michoacán a Cuernavaca. Y venían en la carretera y ya sabían cómo era él. Ya sabían cómo era él. Y en una parte de la carretera, en la autopista, 140 kilómetros por hora, este joven dice, ¿a dónde agarro? ¿A la derecha o a la izquierda? Y todos entre ellos. Y se acercaba a la desviación, ¿no? ¿A la derecha o a la izquierda? Este hombre no estaba decidiendo, se estaba acercando al punto donde tenía que decidir. Hasta que llegó un momento que el de atrás le dijo, ¡derecha! Pero si no se hubiera estampado. Hay personas, hermanos, que necesitan que les confirmen, es a la derecha. Y no dan un paso. No dan un paso. Y Tomás era así. Miren, Juan capítulo 14, versículo 7. Dice así. Y antes de leérselo, déjenme compartirles. El Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos y les enseña sobre el servicio. Pero también el Señor Jesús les dice de que alguien los iba a traicionar. Imagínense ese momento. Y después el Señor le dice a Pedro, y Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Ese era el escenario, lo que había en ese momento cuando se da esta porción. Y dice en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eso le dice el Señor a sus discípulos después de haberles dicho lo que les compartí. Pero miren a Tomás, vean a Tomás. Dice versículo 5, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren, el Señor le enseña a Tomás y a sus discípulos, mis hermanos, que Él es el camino al Padre. Amén. Que Él tiene que ir al Padre para preparar lugar para todos los que han creído en Él. Y está avisando que iba a regresar, que regresaría. Y el Señor concluye así después de explicarle a Tomás esto. Ya saben a dónde voy y para qué voy al Padre. Y les dice también, y yo soy el camino. Pero miren, vean la dureza del corazón de Tomás. Lo vuelvo a repetir, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y con toda la paciencia del mundo le dice el Señor, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor confirma su propósito en ese momento y además le dice lo siguiente, si me conocieseis a mí, si me conocieses también al Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis porque le has visto, Tomás. El Señor se revela a Tomás como la deidad. Conoceréis al Señor, es conocer al Padre.
Y le afirma de la siguiente manera: ahora ya conoces al Padre, lo has visto, Tomás, lo estás viendo. Tomás necesitaba ver para creer. Y el Señor se da cuenta de eso. Tomás necesitaba entender para creer y ver para creer. El Señor confirma cuáles eran las limitaciones de Tomás. Y veamos, Tomás no estuvo con los discípulos cuando se apareció la primera vez. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no se apareció? No lo dice la palabra de Dios, pero seguramente si todos estaban temerosos, él estaba más temeroso. Él necesitaba más confianza. Porque le dijeron, miren, le dijeron a Tomás: al Señor hemos visto. Y vean lo que responde Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso había en el corazón de Tomás. Si en todos los discípulos había miedo, imagínense lo que había en el corazón de Tomás. Había terror, había incertidumbre. Seguramente sentía que se iba a morir y necesitaba evidencias palpables. Y mire, no critiquemos a Tomás, porque en toda la humanidad siempre ha habido un antagonista, un antagónico. Hasta en las películas, en las telenovelas, está el protagonista y el ¿qué? Y el antagónico. Siempre hay un antagónico, un incrédulo, un hombre de poca fe, siempre hay un Contreras. Los que necesitan una enseñanza personalizada, peras con manzanas, no, a ver, peras, manzanas, y así es. Hay veces que así se necesita entender. Y miren, en pocas palabras, siempre nos vamos a encontrar Tomás y Tomásitas en esta vida. Y a lo mejor nosotros tenemos un poquito de Tomás. Algunos ya le están diciendo a su esposo: ¿ya viste a Tomás? Te están hablando a Tomás. No estoy señalando a nadie, ¿eh? Y miren, cuando un incrédulo vive una vida así, la incredulidad es su peor enemigo, es el peor enemigo de las personas. Y voy al punto número 2. Una persona incrédula, una persona como Tomás, pierde oportunidades en la vida, de todo, pierde oportunidades. Recordemos que decía: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás perdió esa primera oportunidad de ver al Señor. Él no sabía si iba a haber otra oportunidad de que se apareciera nuevamente a sus discípulos, pero la perdió. Perdió esa oportunidad, esa ausencia de ver primeramente al Señor, se la perdió. Ahora le pregunto, ¿cree que Tomás sabía de la reunión que iban a tener los discípulos? No lo dice la palabra, pero estaban tan unidos que seguramente entre ellos sabían que había una reunión donde iban a platicar, donde iban a planear, iban a saber qué iban a hacer después de que crucificaron al Señor y después de que algunos de los discípulos decían que ya había resucitado. Pero Tomás no fue a esta reunión, no sabemos por qué. Algunos dicen que seguramente porque Tomás perdió la confianza y la fe del Cristo resucitado, de que Jesucristo iba a resucitar. Perdió la esperanza, perdió la confianza en su maestro. Les decía hace un rato, imagínense lo que había en el corazón de Tomás, en sus pensamientos, en sus emociones. Ha de haber sido muy difícil, porque ya el Señor le había dicho personalmente: yo soy el camino, la verdad y la vida, Tomás. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y le dijo también: me has visto a mí, has visto al Padre. Directamente, cara a cara. Se lo había dicho el Señor. Y miren, mis hermanos, Tomás, en lugar de fortalecer su fe en esos tiempos de dificultad, lo que hizo fue fortalecer su incredulidad. Y nosotros conocemos seguramente a varios Tomásitos en esta vida. Y sabemos que en esos momentos se ponen más tercos, más incrédulos, confían menos en el Señor. Y lo mismo pasa con nosotros también, hermanos.
Pasa con nosotros. Las personas vivimos diferentes circunstancias en la vida que nos hacen perder la comunión con el Señor. Posiblemente un trabajo muy absorbente, posiblemente que ya nacieron tus chiquitos y andas vuelto loco, no te has podido organizar, compromisos, enfermedades, problemas en el trabajo, tener que trabajar los domingos. Y uno empieza a dejar aparentemente de desconectarse de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Primeramente se empiezan a desconectar del Señor. Empiezan a perder comunión con el Padre, comunión con el Señor. Y si antes servían, empiezan a dejar de servir. Si antes se congregaban, empiezan a dejar de congregarse. Pero es que perdieron primeramente su comunión con el Señor, su relación se empezó a debilitar con el Señor y en consecuencia su comunión y su vínculo se empieza a debilitar en su lugar de reunión, en el lugar donde están sirviendo. Mire, cuando la incredulidad es tu peor enemigo, punto número 3, vives en total negación. Vives en total negación. Miren, le habían dicho a los discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, si no veo, no creo. Así, tal cual. Fíjense qué valentía de decirle a sus hermanos de la fe, no, si yo no veo, no creo. Y el Señor, cuando se le apareció, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás había demostrado su incredulidad y su negación total a la resurrección de nuestro Señor. El corazón de Tomás lo había endurecido tal que no creía, aunque lo estaban diciendo los discípulos y lo estaban compartiendo, no creía en que el Señor había resucitado. Tomás estaba dispuesto a caminar solamente por vista y no por fe, porque la vida cristiana es caminar por fe. ¿Sí están conmigo? Esa es la vida cristiana. Caminar por fe, no por lo que ves, porque caminar por lo que ves, no, eso no es fe. Y a veces que nosotros también, mis hermanos, nos volvemos antagónicos en la vida, como les decía, por diferentes circunstancias. Y algunos llegamos a negar al Señor. Y no es que digamos, ya no creo en el Señor, sino con nuestras acciones, con nuestros pensamientos lo empezamos a negar. Y vuelves a caer en el mismo pecado y dices, no, yo no voy a cambiar. No, ¿para qué voy a la iglesia? Soy un hipócrita. Y empiezan esos pensamientos, esas ideas en tu mente. Y peor si las empiezas a declarar y confesar con tu boca, porque te empiezan a atar. Y te vuelves a pelear con tu esposa y dices, no, ya no voy al curso de matrimonios. No, mi esposo nunca va a cambiar. Y apenas iban en la primera reunión, y dicen, no. Y el domingo le dice a tus hijos, vámonos a la iglesia, ya es tarde. No, papá, hoy tengo un compromiso. No, papá, que no sé qué. Y se vienen los papás diciendo, no, mi hijo nunca le va a entregar su vida al Señor. No, mi hijo, servir menos. Y empiezan esas actitudes antagónicas, contreras, negativas en la vida de las personas. Porque a veces nos volvemos así, como Tomás. Así que si en tu vida, en tu corazón has atesorado ese tipo de pensamientos, cancélalos en el nombre de Jesús. Cancela esas palabras que a lo mejor ya declaraste. Cancélalas. Porque no son de Dios, no vienen de Dios, vienen del enemigo. Y mire, este tipo de posturas no es conveniente ni para un incrédulo que no cree en Cristo, ni para nosotros que somos creyentes. Tomás era uno de los 12 discípulos y el Señor le tuvo que decir, sé creyente, no seas incrédulo, sé creyente. Mire, punto número 4, cuando la incredulidad es tu peor enemigo. Número 4, las llamadas de atención por parte del Señor. A veces son muy amorosas, pero a veces van a ser vergonzosas. Te vas a sentir humillado. ¿Qué ganó Tomás con esa actitud, hermanos? ¿Ganó algo ponerse en esa posición? ¿Sí ganó algo? No ganó nada. No ganó nada.
solo tristeza, sentirse que ya no estaba con los discípulos de Cristo, sentirse separado. No, ellos ya por otro lado, yo por mi lado. Sentirse independiente. Eso es lo que provoca cuando uno tiene una actitud así. Pero diga conmigo, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Porque miren, aunque el mismo Señor Jesucristo no se agarró en privado a Tomás, se lo agarró enfrente de todos los discípulos y le dijo: Tomás, pon tus dedos en las llagas, mete tu mano en mi costado. Lo hizo enfrente de todos los discípulos. Seguramente se sintió mal Tomás, que el mismo Señor Jesucristo fuera directamente con él y dijera: Tomás, mete tu mano en mi costado. Seguramente fue muy vergonzoso para con Tomás, pero seguramente fue de bendición para los demás saber que el Señor Jesucristo nuevamente se aparecía, ¿verdad? Digo otra vez, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Porque Él conoce nuestras debilidades, hermanos. Conoce todas nuestras debilidades, así como conocía las debilidades de Tomás. Y el Señor nos da una segunda oportunidad. Diga conmigo, segunda oportunidad. Porque Tomás ya no se perdió la siguiente reunión, mis hermanos. Él asistió a la siguiente reunión. A los siguientes 8 días, cuando estaba con sus discípulos, el Señor se volvió a aparecer y le dice a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Ese momento tan vergonzoso, pero a la vez experimentando la misericordia y el amor de Dios por segunda oportunidad, era tocar, palpar, sentir lo que su fe no podía lograr. ¿Sí está conmigo? Lo que Tomás tenía que ver, lo que Tomás tenía que tocar era lo que su fe no podía hacer. Repita conmigo, gracias Señor. Pero ahora fuerte, como si tuviera fe. Gracias Señor por darme una segunda oportunidad, por darme una tercera oportunidad, por darme una cuarta oportunidad, por perdonar mi incredulidad, por perdonar mi terquedad. Amén. Y algunos seguramente nos vamos a seguir una quinta, una sexta, una 12ª, porque el Señor nos da oportunidades. Y a veces Dios es tan amoroso que no nos avergüenza. Pero a veces a uno sí nos avergüenza. Ahora diga conmigo, la fe es mi mejor aliado. Mire, la renovación de fe de Tomás. La renovación de fe de Tomás. Después de que Tomás confirmó que el Señor había resucitado, que era el mismo, pero ahora resucitado, que no era una visión, y que Tomás le respondió al Señor: Señor mío y Dios mío. ¿Qué estaba diciendo con esta declaración? Tomás estaba haciendo una confesión con su boca, que él ya había declarado antes a Jesucristo como su Señor, a Jesucristo como su Dios. En estas pocas palabras estaba diciendo: Señor mío, estaba diciendo: eres mi Señor, eres mi dueño, te pertenezco. Estaba diciendo: Dios mío, te reconozco como Dios en mi vida. Te reconozco como el Señor de mi vida, el Dios de mi vida. Con esas sencillas palabras, seguramente no tenía más palabras que decir en ese momento, pero con eso fue suficiente para hacer una rendición total de su vida al Creador. Mis hermanos, hay muchas promesas en la palabra de Dios. Tomás dudó en la promesa de que el Señor resucitaría al tercer día. Pero hay muchas más promesas en el Señor. Y solamente tu confianza y tu fe te va a permitir ver esas promesas cumplidas. ¿Está conmigo? Tienes que tener fe en tu corazón, con todas tus fuerzas, y creer en cada promesa, porque cada promesa que Dios te ha revelado ya es tuya. ¿Cuántas promesas te sabes? Esas son las promesas que Dios te ha revelado. Créelas,
Confía en el Señor, créele al Señor. Amén. No dudes, no dudes. Sé creyente, no seas incrédulo. Juan 20:28 dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya vamos a terminar. Leslie, ¿me ayudas? Amada iglesia, el Señor nos está recordando en esta mañana varias cosas. Primeramente, que algún día tú y yo nos vamos a encontrar con el Señor. ¿Sí sabía eso? Algún día tú y yo nos vamos a encontrar con el Señor. Pero que el Señor te diga cuando llegues a su presencia: Peter, bienaventurado porque sin verme creíste. José Manuel, entra en el gozo de tu Señor porque sin verme creíste. Judith, sierva del Señor, entra en el gozo de tu Señor porque sin ver creíste. A pesar de toda circunstancia, a pesar de todo proceso, tú creíste fielmente. Que así nos reciba el Señor en su presencia, hermanos. Que así nos reciba el Señor. Creyentes, confiados del Señor, no dudar en ningún momento. Que en todo momento seamos los bienaventurados. Amén. ¿Qué es bienaventurado? Es doble, triplemente feliz. Es un gozo inexplicable lo que una persona siente en el Señor. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Cierre sus ojos, hermanos. Cierre sus ojos y medite la palabra que el Señor hoy le ha dado. Y medite: ¿soy creyente o soy incrédulo? Medite todas las promesas que Dios le ha dado, y algunas seguramente todavía no las ha visto hechas realidad en su vida, en su matrimonio, o en sus hijos, o en su negocio, en su trabajo. Pero el día de hoy el Señor te está diciendo: sé creyente, no seas incrédulo. Hoy el Señor te está diciendo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Algunos se han dejado de congregar. Algunos se han dejado de congregar y te los has encontrado en las plazas, en el súper, en la escuela, en el trabajo. Y antes servían. Antes algunos de ellos inclusive hasta eran líderes, servían al Señor en diferentes ministerios, pero algunos por diferentes circunstancias y sin juzgar, sin criticar, se enfriaron, se empezaron a alejar. Y les preguntas: ¿dónde te congregas? Y te dicen: no me congrego, no sé. Y seguramente algunos te esconden la mirada, te esconden las respuestas, porque saben que enfrente de un hijo de Dios posiblemente se van a sentir avergonzados, porque va a ser confrontada su fe, va a ser confrontada su incredulidad. Vamos a escuchar este canto. Tu promesa siempre. En tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa siempre.
Se lo sabe, cántelo. Génesis 28:15 dice, léalo conmigo, por favor, abra sus ojos y léalo fuerte, dice así: Génesis 28:15, léalo conmigo, dice: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta lo que... Amén. Aplauda al Señor. Se lo voy a parafrasear. Yo estoy contigo, dice el Señor. Estoy en tu matrimonio, estoy en tu familia, estoy en tu trabajo, estoy en tus negocios. Estoy en todo momento, en toda circunstancia. Aun cuando te dueles, aun cuando estás triste, aun cuando estás sufriendo, estás adolorido, estás en la cama, yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a mi presencia. Te traeré de vuelta a mi servicio, te traeré de vuelta a la casa del Señor. Wow. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Cierre sus ojos. Cuando eres hijo de Dios, cuando eres hija de Dios, Dios promete que Él va a ir a donde quiera que tú vayas. Y aunque te sientas que has perdido la comunión, que te sientas que estás fuera del cuerpo de Cristo, Dios te dice: yo voy contigo. Y Dios dice: y te traeré de vuelta a casa, y traeré de vuelta a tu esposo, a tu esposa a casa, y traeré de vuelta a tus hijos, a tus hijas a casa, traeré de vuelta a tus hermanos a casa, dice el Señor. Y no te va a dejar, y no te va a dejar, y no te va a soltar hasta que cumpla todas sus promesas, todos sus planes que Él ya te había mostrado. Siempre, siempre, siempre te vas a reencontrar con tu Señor. Si te has alejado, si te has ausentado de la presencia del Señor, si te has alejado de la oración, si te has alejado de reunirte, de congregarte, si te has sentido que te has enfriado,
Dios nos está diciendo: te traeré de vuelta a mi presencia. Te traeré de vuelta a mi presencia. Si te sientes lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de mi presencia, te traeré de regreso. Cierro con esto, mis hermanos, ahí en su lugar. Y recíbalo de parte del Señor. El Señor nos dice en esta mañana: Shalom. Shalom, hija. Shalom, hijo. La paz contigo. Shalom. La paz con ustedes. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Y para todos aquellos que se han sentido a veces lejos, haga una renovación de fe como lo hizo Tomás y diga conmigo: Señor mío y Dios mío. Otra vez: Señor mío y Dios mío, me rindo una vez más a ti. Me entrego a ti en cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Aplauda al Señor, alabe su nombre. Alábelo fuerte, alábelo fuerte. Porque tenemos un Dios de la segunda, tercera, cuarta oportunidad en nuestras vidas. Y le aseguro esto, mis hermanos: tu fe volverá a despertar. Tus sueños, tus planes, los propósitos que Dios ha puesto en ti, los va a resucitar junto con Cristo, que los resucitó. Amén. Esos planes, esos sueños, esos anhelos resucitan con Cristo aquellos que creen. Aquellos que creen. Amén. Levante sus manos. Gracias, Padre, por tu palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos llegar a tu presencia y que nos digas: bienaventurado, porque sin ver creíste. Gracias, amado Dios, porque aunque hemos pasado pruebas, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado en escasez en el trabajo, hemos pasado problemas en la familia, tú has sido fiel. Tú has sido fiel y nos has traído de regreso a tu presencia para alabarte, para adorarte y recordar como nuestro primer amor. Apasionados por ti, con un fuego en nuestro interior, alabándote, exaltándote, aplaudiéndote con nuestras manos como expresiones de adoración y fe, queriendo casi romper nuestras manos, porque tú eres el único digno de recibir toda honra, toda alabanza. Aquí estamos, sí, Señor. Aquí está tu iglesia, que viene, Señor, a recibir instrucción, viene a recibir palabra, pero viene también a recibir una palabra de aliento. Gracias, amado Dios, por tu iglesia y por todos aquellos que están en sus casas y que van a ver esta prédica por medio de una repetición. Bendíceles, Señor. Tráelos nuevamente, Señor, a tu casa. Tráelos nuevamente, Señor, a tu servicio. Tráelos, Señor, nuevamente a tu presencia, como si fuera un instrumento de alabanza y de adoración su vida. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, cada familia aquí reunida y todos aquellos que no pudieron venir por alguna necesidad de enfermedad. Bendecimos a nuestro hermano Martín. Señor, sánale. Bendícele, Señor. Y bendice a todos aquellos, Señor, que están en enfermedad, que están en dolencia, Señor. Que tu presencia, Señor, los inunde de tal manera que reciban tu sanidad. Que todos aquellos que están en escasez reciban una provisión especial de parte tuya en su necesidad particular, mi Dios, porque tú eres bueno y porque aquí hay siervos y siervas que sin ver creyeron. Aleluya, aleluya. Aplauda el nombre del Señor. Él es bueno, Él es fiel. Él es bueno, Él es fiel. Querida iglesia, coman rico, no se les olvide.